En este vídeo vamos a revisar algunos consejos o criterios que recomiendo tener presente si usted piensa en comprar o adquirir una vivienda, como por ejemplo una casa, un apartamento, departamento o piso, ya sea de segundo uso o de estreno. Son 9 los consejos o criterios que menciono a continuación, y el orden presentado no necesariamente representa la importancia que tiene cada uno de ellos. Al final, para aquellas personas interesadas en invertir en la compra de una vivienda para alquilarla o rentarla y recibir un ingreso mensual, explicaré en forma sencilla 2 conceptos inmobiliarios y de rentabilidad muy utilizados por los inversores al momento de decidir para determinar si es rentable y recomendable la compra inmobiliaria. Me refiero al ratio PER y a la tasa de capitalización inmobiliaria, también conocida como cap rate. Bienvenidos. Primer criterio a considerar: la ubicación. Se refiere al lugar donde se encuentra el inmueble o el predio, la zona, la calidad y la tranquilidad del entorno, la vista que pueda tener, la altura a la cual pueda ubicarse la vivienda en el caso se trate de un departamento o apartamento, y las posibles áreas verdes próximas a la misma, como pueden ser parques, alamedas, pasajes peatonales, etc. El segundo criterio es el precio. Es una variable importante y para ello lo que recomiendo es que puedan hacerse comparaciones con otras viviendas de similares características para tener por lo menos una terna de precios de venta comparativas. Hay un precio de mercado que es referencial, así como una posible tasación que pudiera hacerse con un perito. Sin embargo, como es un contrato de compra-venta privado, la negociación entre las partes sobre el precio será lo que finalmente predomine. De tener la vivienda atributos diferenciadores de la competencia, el precio de la vivienda podría estar algunos puntos por encima del promedio, que es lo que se llama precio descremado. De tratarse de viviendas de segundo uso, también el precio estará en función de la antigüedad y el estado de conservación del inmueble. Es posible también recurrir a información de empresas inmobiliarias que se dedican al corretaje de inmuebles. A manera de ejemplo, puedo mencionar a Remax, a Century, entre muchas otras empresas que puedan existir en cada país. El tercer criterio que recomiendo es el de la seguridad, que es un criterio muy importante, no solamente por las condiciones de seguridad y de vigilancia que pueda ofrecer la zona o la vigilancia al interior del edificio o del condominio, si ese fuera el caso, sino también por la seguridad sismo resistente de la estructura de la vivienda, que pueda soportar sismos fuertes y no colapse. Recordar que es una inversión muy importante que inclusive puede estar siendo adquirida con un financiamiento a mediano plazo. El cuarto criterio es la conectividad, que es poder acceder a vías vehiculares y medios de transporte público con facilidad y relativa cercanía, así como optimizar el tiempo de desplazamiento de los vehículos particulares, tanto para la ida como para el retorno a la vivienda. La congestión vehicular es un problema que afecta a las ciudades y urbes más pobladas y que se refleja en una dilatación del tiempo del viajero y en su estado de ánimo. El quinto criterio a considerar son las cercanías, que está relacionado con la proximidad de la vivienda a áreas de recreación, como por ejemplo parques, a kinders, colegios, institutos, universidades, mercados, supermercados, iglesia, áreas para prácticas deportivas, bancos, hospitales, clínicas y centros comerciales, entre otros. El uso de la bicicleta como medio saludable de transporte no contaminante es más factible en estas condiciones de cercanía.
El sexto criterio importante a tener en cuenta es la distribución de los ambientes, que facilite la funcionalidad de la vivienda en su uso, así como la privacidad de los ambientes de descanso. Por ejemplo, en formatos de viviendas pequeñas con un solo dormitorio o una sola recámara y un solo baño, ese baño funciona como baño para las visitas y también como baño de la recámara o dormitorio, por la optimización del espacio reducido. Recomiendo además tener ambientes con una adecuada ventilación e iluminación naturales. En este caso, la mayor altura del techo es un atributo valorado porque permite una mayor iluminación y ventilación. También recomiendo tener todos los espacios accesibles para permitir su adecuado mantenimiento y limpieza regular segura. Asimismo, tener los accesos a las escaleras con una altura libre mínima de 2.10 metros lineales para permitir el paso normal de una persona. Finalmente, observar si la vivienda tiene uno o dos ingresos. En caso de tener un ingreso adicional para la zona de servicio, verificar la respectiva seguridad de los accesos. El séptimo criterio a considerar es la calidad de los acabados. Si se trata de la compra de una vivienda de segundo uso, es importante reconocer que el posible deterioro observado sea como consecuencia del uso normal de la vivienda, a la vez de verificar que las instalaciones de agua y de luz funcionen correctamente, así como la instalación de gas en caso lo tuviera. Las tuberías empotradas de agua y de desagüe no son visibles, por lo que hay que asegurarse que no existan filtraciones por tratarse de instalaciones no nuevas. De los acabados visibles, como la pintura, los pisos, muebles empotrados y otros, ya dependerá de las condiciones establecidas en la compra-venta. Si se trata de la compra de una vivienda nueva, recomiendo observar lo que indica el cuadro de acabados de venta de la vivienda, para verificar en su momento que lo recibido es lo mismo que lo ofrecido por el vendedor, tanto en el material como en la calidad del mismo. En este caso, los acabados entregados de los baños, cocina, ambiente social, ambientes íntimos y área de servicio deberían ser los ofrecidos por el vendedor y aceptados por el comprador en su decisión de costo-beneficio. Caso particular, el de los patios y terrazas abiertas, que debería verificarse al recibir la vivienda que el piso haya sido construido con suficiente caída o pendiente hacia el punto de desagüe para que no se empose el agua de la lluvia. El octavo criterio son los atributos de la edificación. Depende mucho del tipo de edificación que se trate, pudiendo ser una casa habitación, una vivienda bifamiliar, un edificio multifamiliar con pocos apartamentos o departamentos, un edificio multifamiliar masivo, un condominio, un conjunto residencial o un agrupamiento de viviendas. Por lo general, los condominios, los conjuntos residenciales y los edificios multifamiliares con muchos apartamentos, al tener un número significativo de habitantes, ofrecen mayores áreas y servicios comunes complementarios. Como ejemplo, pueden ser los jardines, techos verdes, áreas infantiles, piscina, zona de parrilla, sistema canalizado de gas y otros mostrados. Dependerá del estilo de vida y expectativas del comprador valorar cada uno de estos atributos que pueda ofrecer la edificación donde se encuentre la vivienda. De ser el caso, recomiendo tomar conocimiento previamente de los costes aproximados por mantenimiento de estos servicios comunes, que se reflejarán en la cuota mensual ordinaria para el mantenimiento de la edificación como un coste fijo, cuando se trata de una propiedad horizontal. El noveno criterio a tener en cuenta es el prestigio del vendedor. Es importante conocer los antecedentes del vendedor, los años de presencia y de experiencia en el mercado, sus proyectos entregados y si tiene alguna denuncia sustentada ante los organismos defensores de los consumidores, entre otros. Para el caso de vendedores de viviendas nuevas, recomiendo también verificar que tenga un soporte de atención post-venta operativo. Las plataformas de las redes sociales permiten adicionalmente tener una idea de la interacción del vendedor con sus clientes. Finalmente, como bonus,
voy a mencionar para aquellas personas que desean invertir en un inmueble para generar rentabilidad los criterios denominados el ratio PER y el cap rate. Uno de los criterios que se recomiendan tener en cuenta si piensas realizar una inversión inmobiliaria es el llamado ratio PER, cuya sigla en inglés significa Price to Earnings Ratio. El ratio se calcula con el cociente, es decir, la división matemática entre el precio de venta respecto al ingreso por alquiler anual, es decir, ratio PER igual precio de venta dividido entre el monto por el alquiler recibido al año, y representa el número de años que se tendría que alquilar el inmueble o predio para recuperar la inversión del precio total de la compra. Es un indicador para el inversionista. Este indicador se compara con el ratio PER promedio del mercado, que son publicados regularmente por empresas corredoras de inmuebles y consultoras inmobiliarias, que calculan estos valores por distritos en base a la información estadística, por ejemplo, del Banco Central de Reserva, algún ente privado, inmobiliario o la Sociedad de Bienes Raíces, por ejemplo. A manera de ejemplo, los valores del ratio PER pueden oscilar entre los 10 a los 18 años. Otro indicador interesante de evaluar al momento de sopesar adquirir un inmueble pensando en la rentabilidad que pueda ofrecer el mismo, por ejemplo, para rentarlo, para vivir y después venderlo, etc., es el llamado cap rate inmobiliario. Representa el flujo de efectivo mensual que generará el inmueble o propiedad en relación a su precio de venta y se expresa en porcentaje. Se calcula mediante la siguiente fórmula matemática. Cap rate igual al ingreso total percibido al año dividido entre el precio de venta y este valor multiplicado por 100%. Si se deseara ser más fino con el cálculo del cap rate real, considerando los valores netos, puede calcularse el valor denominado NOI, siglas de Net Operating Income, los ingresos operativos netos, que es la suma de todos los ingresos que genera la propiedad restándole todos los gastos directos asociados al mismo. Por ejemplo, en el caso del alquiler de una vivienda o departamento, para el cálculo del NOI habrá que restar del valor del alquiler el costo por el pago del tributo público por el valor de la renta mensual del mismo. Así también cualquier otra carga y o pago que esté establecido en el contrato de alquiler firmado, como puede ser el pago del impuesto predial anual del inmueble. El valor del cap rate obtenido se compara con los valores publicados regularmente por las empresas y organismos especializados, así como con el grado o nivel de adversión al riesgo del inversionista. A manera de ejemplo, los valores del cap rate inmobiliario pueden oscilar entre el 5,5% al 10% de rentabilidad. Si le ha parecido útil este vídeo, le agradecería me otorgue su like y si desea recibir las publicaciones futuras, puede suscribirse al canal y tocar la campanita para recibir actualizaciones. Muchas gracias por ver el canal y hasta mi siguiente publicación.